Mi esposa dijo que iba a casa de su madre, vestida con un suéter gris, el pelo aún húmedo de la ducha y con un perfume ligero que no se había puesto en meses. Asentí y dije, vale, pero por dentro, algo me inquietaba. No eran celos. Era un silencio incómodo entre nosotros semanas atrás. Un aire a mentiras, como cuando entras en una habitación y sientes que alguien acaba de irse, pero no lo ha dejado todo en orden. No era un hombre desconfiado, pero esa noche la seguí. No por impulso, sino por una necesidad desesperada de saber dónde me estaba ahogando. Aparqué el coche a una distancia prudencial y la vi entrar en un restaurante italiano, de esos con luz tenue y vino en la mesa, no con su madre, sino con un hombre. Un hombre que sonreía con facilidad, que le cogía la mano como si fuera suya, como si no llevara anillo de boda, como si no la esperara un hogar. Me quedé allí unos minutos, observando la escena, antes de levantarme. Entré como quien entra en un incendio. Nuestras miradas se cruzaron y lo vi. Vi el preciso instante en que la mentira se hizo añicos en su interior. Se atragantó, no con la comida, sino con su propia farsa. No dijo ni una palabra. Simplemente me miró como si le hubieran arrebatado el alma. Me acerqué a la mesa, las encaré a ambas y les dije, ahora pueden cenar sin tener que mentir. Y me fui. No grité, no lloré. Simplemente me llevé conmigo la dignidad que había olvidado en casa. Los días que siguieron fueron una serie de voces en mi cabeza, destellos de todo lo que habíamos vivido. Los domingos tranquilos, los viajes que planeábamos, las promesas susurradas en la oscuridad. Todo se disolvió entre vino barato y un hombre con la mirada vacía. No me contactó durante los primeros días. Quizás porque aún estaba atrapada en la ilusión, o quizás porque sabía que no había nada que explicar. Porque quienes aman no explican la traición, se arrepienten en silencio. Y eso fue lo que hizo, guardó silencio. Con el tiempo, supe por amigos en común que el hombre simplemente había desaparecido. Se esfumó como esas pasiones que se alimentan de adrenalina y mueren de aburrimiento. Y ella, que lo había apostado todo a esa nueva versión de sí misma, se dio cuenta de que había destruido lo más real para ella por algo que nunca existió. No lo celebré. No hay placer en ver perderse a alguien a quien amas. Solo un amargo sabor lo sabía. Mientras ella se hundía en el vacío que había creado, yo recogí los pedazos. Volví a aprender a caminar sola, a cocinar para una, a hacer una cama que parecía demasiado grande. Retomé el contacto con mis amigos, reconstruí mi rutina y un día, inesperadamente, conocí a alguien. Un amor puro y sincero, sin el peso de la desconfianza. Alguien que me miró como si cada detalle de mí fuera suficiente. Pasaron los años. Y ella reapareció. Llamando a mi puerta con la mirada perdida de quien no ha dormido bien, con la voz temblorosa de quien ensaya el perdón frente al espejo. Dijo que se había equivocado. Que lo lamentaba. Que me había perdido y solo entonces comprendió lo que era el verdadero amor. Lloró. Se disculpó entre lágrimas. Y yo la perdoné. No para reconciliarnos, no para volver a lo que fuimos, sino para poner fin a lo que ella empezó a destruir aquella noche. El perdón fue mi último recurso. Ella siguió adelante con el eco de sus decisiones, con los fantasmas de lo que pudo haber sido. Yo seguí adelante con la paz que renació en el lugar donde el resentimiento se había instalado. Pero lo que nadie vio, lo que nadie supo, fue lo que vino después. Porque hay una parte de la historia que permanece en silencio. El verdadero amor, cuando es traicionado, no muere del todo. Se agoniza en los recuerdos, en los olores, en los sueños que insisten en regresar. Y fue en uno de esos sueños donde comprendí lo que ella sufrió, no por lástima, sino por justicia emocional. Porque nadie traiciona sin dejar atrás partes de sí mismo. Y nadie es traicionado sin llevar una cicatriz donde una vez hubo confianza. Cada noche se despierta con el mismo sueño. Yo, sonriendo. Yo, tocando una canción con la vieja guitarra en la sala. Yo, diciéndole que la amo. Pero cuando extiende la mano, desaparezco. Se despierta sola. Su almohada está mojada. Su pecho se llena de añoranza por lo que ella misma destruyó. Y lo más cruel del arrepentimiento es que nunca llega cuando aún hay tiempo. Siempre llega demasiado tarde.
siempre trae recuerdos, pero nunca me devuelve mi presencia. A veces me busca en las redes sociales, ve mis fotos con mi nueva pareja, con el hijo que nunca tuvo conmigo, con sonrisas que no reconoce. En silencio, observa una vida que pudo haber sido suya. Pero no lo es. Y nunca lo será. E incluso perdonada, carga con el castigo, saber que fue amada de verdad, saber que lo tuvo todo y lo echó todo a perder. Para nada. Por un hombre que desapareció. Por una mentira en la que ya ni siquiera cree. Y si alguien me pregunta qué es lo que más duele de la traición, diré, no es el acto en sí. Es lo que destruye. Es el silencio que le sigue. Es la habitación fría. El cepillo de dientes vacío. La taza sin pareja. Es la ausencia donde antes reinaba la rutina. Es el recuerdo del aroma, la voz, la risa. Es el abrazo que jamás volverá a ser tuyo. Es el amor que no regresa. Porque el verdadero amor, una vez traicionado, puede perdonar, pero nunca volverá a ser el mismo. Y ahí reside el castigo. No para quien fue traicionado, sino para quien perdió ese amor. Intentó llamarme hace unos días. No contesté. No porque le guardara rencor, sino porque ya no soy ese hombre. Y ella ya no es mi esposa. Fuimos algo hermoso, hasta que dejamos de serlo. Y a veces, lo más cruel de la vida es darse cuenta del valor del amor solo cuando se ha convertido en añoranza. Pero lo que ella aún no sabe, es lo que pasó después de nuestro último encuentro. Lo que vi, lo que descubrí, algo que ella jamás podría imaginar. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos, nunca, cualquier tipo de traición. Las historias que van a escuchar son ficticios, sin embargo, encierran profundas verdades emocionales. Nuestro propósito es claro, para mostrar cómo la traición destruye hogares, corroe sentimientos y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárate para sumergirte en otra historia, intenso, realista e impactante, respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar, puede cambiar tu forma de ver el amor. Noah y Emily se conocieron una tarde cualquiera en un modesto café donde el tiempo parecía detenerse. Él tenía un libro abierto, más para ocultar su soledad que por un verdadero interés en la lectura, y ella entró apresuradamente, como buscando refugio de una vida que pasaba demasiado rápido. Su primera mirada fue tímida, sin intenciones declaradas, pero hubo una ternura mutua, casi silenciosa, que pareció suspender el ambiente por unos segundos. Hablaron poco ese día, lo justo para que él notara cómo sus ojos se demoraban medio segundo más de lo necesario antes de apartar la mirada y cómo se mordía el labio inferior al reír. Emily tenía una presencia que perduraba incluso después de haberse ido, como el suave perfume de alguien que había pasado por la habitación. Noah, en cambio, era el tipo de hombre que no necesitaba muchas palabras para hacerse entender, su mirada transmitía una calma singular, de esas que no se compran, solo se viven. Los meses siguientes estuvieron llenos de llamadas nocturnas, mensajes inesperados, salidas al mercado que terminaban en largos paseos de la mano y fines de semana en el sofá, descubriendo juntos nuevas películas y viejos sentimientos. Entre ellos existía una rutina sencilla pero profundamente significativa. Noah era arquitecto, detallista, paciente, meticuloso incluso al doblar las sábanas. Emily trabajaba como fotógrafa y, quizá por eso, tenía un ojo entrenado para los detalles que nadie más veía, un botón fuera de lugar, la curva de la sonrisa de Noah antes de llegar a sus ojos, la forma en que movía el pie al concentrarse. Entre ellos había un equilibrio casi natural. Ella era impulsiva, él reflexivo. Ella intensa, él constante. Pero tenían algo en común, ambos buscaban la paz. Paz en el amor, en la vida cotidiana, en la forma en que eran vistos y amados. El apartamento donde vivían juntos era una extensión de ellos mismos. La pared del salón estaba cubierta de fotos tomadas por Emily, muchas de ellas capturando momentos cotidianos que ella insistía en inmortalizar, y casi todos los muebles eran de diseño de Noah. Era como si el espacio hablara el idioma de su relación, con colores neutros, toques de madera y luces tenues colocadas estratégicamente, que siempre transmitían una sensación de calidez y confort. Su vida juntos se construía sobre pequeños gestos de cariño, notas por la mañana, café en la cama los domingos, abrazos silenciosos al final de un día agotador. No había grandes acontecimientos,
pero sí constancia. Emily solía decir que era su refugio, y Noah creía, sin reservas, que allí había encontrado el tipo de amor que no exigía pruebas, solo presencia. Sus amigos decían que eran la pareja ideal, de esas que inspiran y reavivan la fe en el amor eterno. Era común emocionarse al hablar con ellos, al ver cómo se miraban, cómo se escuchaban, cómo se tocaban incluso en silencio. Tenían planes, sueños entrelazados con serenidad, una casa en el campo en unos años, un viaje a la Toscana, tal vez un hijo, pero sin prisas. Ambos crecieron en familias donde abundaban los gritos y los abrazos, y deseaban, sobre todo, crear un hogar donde la tranquilidad fuera una costumbre, no un logro. Pero, como todo amor verdadero, el suyo también tuvo sus momentos difíciles. Las discusiones no eran frecuentes, pero cuando ocurrían, dejaban huellas que tardaban en borrarse. Emily, con su intensidad emocional, a veces exigía más de lo que podía ofrecer, y Noah, con su serenidad casi gélida en ocasiones, se lo guardaba todo para sí mismo, como si creyera que evitar el conflicto era lo mismo que preservar la paz. Fue durante una de esas fases de silencio entre ellos cuando comenzaron a formarse las primeras grietas, pequeñas, casi imperceptibles, como arañazos en la superficie de un espejo. Él estaba más cansado, absorto en los proyectos de la oficina, y ella más inquieta, sintiéndose invisible en medio de la rutina que una vez llamó hogar. Aún así, había amor. Un amor que no se rinde fácilmente, que se levanta cada día intentando ser mejor, incluso cuando la otra persona no lo nota. Noah era de los que llevaban flores sin motivo aparente, y Emily seguía capturando sus gestos con su sensible lente. Los domingos seguían siendo sagrados, con tortitas, ya suave en el tocadiscos y conversaciones que se prolongaban hasta que la tarde se convertía en noche. Había risas, había cariño. Pero también estaba el fantasma de la duda, ese que se cuela por la rendija de la ventana cuando la confianza empieza a flaquear. Y él, aunque nunca lo dijo en voz alta, empezó a sentir que algo cambiaba. Los pequeños gestos de ella, antes espontáneos, se volvieron más escasos. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora se perdían con frecuencia en la lejanía. Y aún con todo esto, Noah nunca se lo cuestionó realmente. Quizá por miedo a la respuesta. Quizá porque amaba demasiado. Emily, por su parte, empezó a sentir una inquietud que no podía definir. Era como si algo en su interior le pidiera más, no en un sentido material, sino emocional. A veces se sentía perdida en su propia casa, como si todo a su alrededor fuera un hermoso marco para una vida que, poco a poco, dejaba de emocionarla. Se sentía agradecida, pero a la vez, incompleta. Culpable por desear más de lo que ya tenía. El afecto de Noah era firme, pero quizá demasiado predecible para alguien que siempre se había dejado llevar por las nuevas sensaciones. Lo amaba, de eso no cabía duda. Pero empezó a preguntarse si el amor era suficiente. Si la seguridad que él le ofrecía bastaba para acallar el deseo de algo más intenso, más abrumador, más vivo. Con el tiempo, Emily empezó a salir más. Decía que necesitaba inspiración para su trabajo, nuevos ambientes, gente nueva. Noah la animaba, aunque sentía una extraña opresión en el pecho cada vez que se arreglaba más de lo habitual. Nunca le preguntó con quién ni a dónde. Confiaba en ella. La amaba. Quizá también quería evitar el dolor de confirmar una premonición. En el fondo, creía que todo era una fase, que el amor que habían construido sobreviviría a la distancia silenciosa que crecía entre ellos. Y Emily, dividida entre la gratitud y la inquietud, entre un amor sereno y el deseo de algo que ni siquiera comprendía, seguía volviendo a casa. Pero algo dentro de ella ya no regresaba. La escena parecía demasiado perfecta para ser trágica. La casa seguía limpia, el café se seguía sirviendo, los besos continuaban, pero con una prisa que delataba la ausencia. Y nadie notó cuando el contacto se volvió habitual, cuando la mirada se convirtió en rutina, cuando el abrazo en formalidad. La rutina, una vez construida con amor, comenzó a servir de escondite para lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y así fue, sin tormentas, sin gritos, sin señales de advertencia, que su amor empezó a filtrarse por las grietas del tiempo. Había noches en que Noah se despertaba y extendía la mano sobre la cama, solo para asegurarse de que ella seguía allí. Y sí, estaba. Pero algo en su cuerpo decía lo contrario. La forma en que dormía boca arriba,
como ya no buscaba el calor de sus pies, como evitaba cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. Y él, siempre respetuoso, nunca forzaba su presencia. Simplemente esperaba. Como quien observa una flor marchitarse y no se atreve a cortar la rama. Y Emily, aun notando el vacío que comenzaba a llenar su relación, fingía no darse cuenta. Era más fácil así. Seguir con el guión. Continuar siendo la pareja admirada. Sonreír para las fotos. Abrazarse delante de los demás. Fingir que nada había cambiado. Pero por dentro, todo ya era distinto. Lo que nadie sabía es que a veces el silencio grita. Y la ausencia puede coexistir con el amor. Solo que, mientras uno crece, el otro se desvanece. Y en aquella casa donde antes la música llenaba el aire, ahora solo se oía el paso del tiempo. Lento. Arrastrado. Y con él, algo más grande se desvanecía. Algo a lo que ninguno de los dos se atrevía a aferrarse con fuerza. Lo que Emily aún no sabía era que esa distancia, que en ese momento parecía solo una fase, sería el comienzo de una cicatriz que la acompañaría el resto de su vida. Porque lo que estaba a punto de suceder no solo destruiría la relación, sino todo aquello en lo que se creía. Y cuando finalmente comprendiera lo que había perdido, sería demasiado tarde. Fue un viernes por la noche cuando el silencio en la casa se volvió insoportable. Noah llegó más tarde de lo habitual, cansado pero con el corazón inquieto. El reloj dio casi las 10 cuando abrió la puerta y sintió el aire denso, una mezcla de perfume dulce y una mentira recién dicha. Emily estaba en el sofá, con la mirada perdida y el móvil boca abajo sobre la mesa de centro. La observó unos segundos, intentando reconocer en ella a la mujer que una vez lo había amado de verdad. Algo en su interior ya lo sabía, y aún así, tardó en aceptarlo. Se sentó a su lado y le preguntó si todo estaba bien. Ella respondió que sí, sin mirarlo. Su voz salió baja, temblorosa, como si hubiera estado ensayando la respuesta durante días. Su mirada ya no era la suya. Era la de alguien que vive en dos lugares a la vez y no pertenece a ninguno. Y fue en ese instante cuando Noah lo comprendió, el amor no había terminado, sino que se estaba fragmentando. En los días siguientes, sus gestos se volvieron aún más calculados, sus ausencias más largas, sus excusas más ensayadas. Empezó a notar los detalles, el perfume que nunca usaba, la ropa cuidadosamente elegida para salidas que antes eran sencillas, los mensajes que respondía con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Una sonrisa que no era para él. Y aún notándolo todo, Noah permaneció en silencio, quizá esperando que confesara, quizá queriendo creer que se equivocaba. Pero la verdad tiene una forma cruel de revelarse, y cuando llega, no pide permiso. Fue un sábado nublado cuando decidió seguir sus instintos. Le dijo que se quedaría en casa terminando un proyecto, y ella, sin sospechar nada, fingió calma y dijo que iba a visitar a su madre. Noah esperó unos minutos y se marchó poco después. El corazón le latía con fuerza, respiraba con dificultad, como si cada kilómetro recorrido fuera una condena. Siguió su coche hasta un discreto restaurante, escondido entre árboles y cortinas de cristal. La vio bajar, arreglarse el pelo y entrar. El hombre la esperaba en una mesa junto a la ventana. Era un rostro extraño, inexpresivo, con una sonrisa fingida que intentaba disimular su vanidad. Noah lo observó, inmóvil, hasta que no pudo soportarlo más. Entró, cruzó el salón, y el sonido de sus pesados pasos llamó la atención de los pocos clientes presentes. Emily se giró y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se llenaron de miedo y culpa, y la copa de vino que sostenía tembló. Se acercó, la miró fijamente a los ojos y le dijo, con la voz más firme que pudo, ahora puedes cenar sin tener que mentir. Luego se dio la vuelta, dejando atrás su incómodo silencio y su mirada perdida, como si abandonara no solo un lugar, sino una parte de sí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Emily intentó llamarlo, intentó explicarle, pero él no la escuchaba. Nada justificaba lo que había destruido. Noah no gritó, no buscó venganza, simplemente se marchó. Y el vacío que quedó fue peor que cualquier discusión. Emily, a su vez, se sumió en el arrepentimiento, intentando convencerse de que se había equivocado,
de que el otro hombre solo representaba un escape momentáneo, una ilusión fugaz. Pero el amante, que le había prometido el oro y el moro, desapareció sin dejar rastro. Le envió mensajes, intentó encontrarlo en los lugares donde solían verse, y nada. Se desvaneció. Como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comprendió la profundidad del abismo en el que se había sumergido. Su silencio fue el comienzo del castigo, pero la ausencia del otro hombre fue la sentencia final. Pasaron los meses. Noah fue recuperando poco a poco su rutina. El trabajo lo mantenía ocupado, los amigos se convirtieron en su refugio y, gradualmente, volvió a sonreír. Conoció a alguien en una cena, una mujer dulce y tranquila, con una mirada serena que le recordaba la paz que tanto apreciaba. Empezaron a verse, sin prisas, y un nuevo tipo de amor comenzó a florecer. No el amor apasionado de la juventud, sino un amor maduro y consciente, construido sobre ruinas y nuevos comienzos. Mientras tanto, Emily veía cómo su vida se desmoronaba en silencio. La confianza de sus amigos se desvaneció, su familia se alejó y ella, sola en el apartamento que una vez fue su hogar, comenzó a revivir cada detalle de lo que había destruido. Dormía poco, lloraba mucho. Guardaba las fotos antiguas, las cartas, los objetos que conservaban el recuerdo de un amor que jamás volvería a tener. Fue en una tarde cualquiera cuando el destino decidió hacer el resto. Emily regresaba del supermercado cuando, detenida en un semáforo, vio algo que la dejó sin aliento. Al otro lado de la calle, Noah caminaba con una mujer y un niño pequeño. El niño le sujetaba la mano con fuerza, riendo a carcajadas, y la mujer embarazada parecía flotar a su lado. La escena era sencilla, pero devastadora. La sonrisa de Noah era la misma de siempre, pero ahora pertenecía a otro mundo. Un mundo donde ella ya no existía. Emily sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y las lágrimas brotaron sin control. El semáforo se puso en verde y los coches de atrás tocaron el claxon, pero ella no se movió. Se quedó allí, mirando lo que una vez fue suyo, lo que había desechado por un capricho, por una ilusión sin raíces. Más tarde, en casa, abrió su viejo álbum de fotos y repasó con los dedos cada imagen, cada recuerdo. Su risa, sus ojos dulces, el sonido de su voz diciéndole que la amaba, todo volvió a ella como una avalancha de dolor. Intentó llamarlo de nuevo, pero él no contestó. Le dejó un breve mensaje, una súplica, perdóname. Él lo vio, respiró hondo, pero no respondió. Cuando se reencontraron meses después, fue por casualidad. Ella salía de una cafetería cuando lo vio cruzar la calle. Lo llamó con voz temblorosa. Él se detuvo, se giró y, por un instante, todo pareció igual. Sin embargo, el tiempo ya había hecho su trabajo. Ella, con lágrimas en los ojos, le dijo que aún lo amaba, que no pasaba un solo día sin que se arrepintiera. Él la escuchó en silencio, con la mirada serena pero distante. Solo dijo que la perdonaba, no para reavivar la relación, sino para cerrar el ciclo. El perdón no es una invitación a volver, es solo el final del camino, murmuró. Y se despidió con un breve gesto de la mano, dejando a Emily sola una vez más, con el peso de lo que había perdido y el eco de lo que jamás regresaría. En los meses siguientes, la vida de Noah transcurrió con tranquilidad. Se casó, tuvo el hijo que siempre había soñado y aprendió a sonreír de nuevo sin culpa. Emily, en cambio, vivía atrapada entre el pasado y el presente, entre el arrepentimiento y la añoranza. Por las noches, sus sueños eran crueles, revivía escenas antiguas, sentía su tacto, oía su voz, pero cuando extendía la mano, él siempre desaparecía. Despertaba con la almohada mojada y el corazón apesadumbrado, consciente de que ese amor había terminado para siempre. Y el verdadero castigo no era el abandono ni la soledad. Era recordar, día tras día, cómo la habían amado, cómo había destruido lo puro, cómo había cambiado lo real por lo efímero. Un año después, lo volvió a ver por casualidad en un evento benéfico. Estaba con su esposa y su hijo, riendo, sereno, la viva imagen de lo que ella siempre había anhelado. Emily se acercó y, por un instante, pensó en disculparse de nuevo, pero se contuvo. Observó desde lejos cómo su esposa lo abrazaba y el niño se subía a sus hombros, riendo entre dientes. Fue entonces cuando comprendió el verdadero significado del arrepentimiento, ver florecer en otro jardín la felicidad que destruiste.
Emily se alejó, con lágrimas silenciosas, y por primera vez, se admitió a sí misma que jamás volvería a ser amada de esa manera. El secreto de la historia no era solo la traición. Era el tiempo, cruel e irreversible, demostrando que nada borra lo perdido por descuido. El verdadero clímax no fue la cena interrumpida, sino el momento en que comprendió que el amor verdadero no se repite, que el perdón no siempre es un nuevo comienzo y que algunos errores cuestan toda una vida. Mientras Noah construía nuevos recuerdos, Emily aprendió a vivir con los antiguos. El arrepentimiento se convirtió en su compañero constante, un espejo que la hacía revivir, cada día, el momento en que eligió perder lo más valioso para ella. Y así, entre recuerdos y vacío, comprendió lo que muchos solo entienden demasiado tarde: el amor puro no da segundas oportunidades. El tiempo, con su silenciosa prisa y justicia invisible, se encargó de organizar cada fragmento de aquella historia. Lo que una vez fue hogar se convirtió en simples paredes, lo que una vez fue un abrazo, en un recuerdo. Para Emily, las mañanas adquirieron un peso distinto. Ya no había un despertador que la sacara de un sueño ligero y vacío, ni unos brazos esperándola para prepararle un café. El apartamento parecía más grande de lo que era, como si cada rincón resonara con el sonido de todo lo que se había dicho y todo lo que no había escuchado. El refrigerador, que antes albergaba comidas preparadas juntos, ahora solo contenía sobras, envases y un frío silencio. La cama, demasiado grande, era un cruel recordatorio de que el calor del cuerpo a su lado no volvería. Comenzó a aferrarse a pequeñas rutinas como si fueran grilletes contra la desesperación: regar las plantas, ordenar los cajones, limpiar las ventanas. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora eran intentos desesperados por ocupar su mente, pero nada acallaba el pesar que crecía día a día. Noah, en cambio, siguió construyendo una nueva vida. No tenía prisa, pero sí paz. La mujer con la que se involucró más tarde le brindó un amor diferente, más tierno, sin el peso de las promesas rotas. Juntos construyeron una casa en una calle tranquila, donde el susurro de los árboles con el viento era más frecuente que las discusiones. A su hijo pequeño le gustaba recostarse en el pecho de su padre para escuchar cuentos antes de dormir, y cada vez que Noah lo miraba, sentía como el peso del dolor que había vivido se transformaba en algo más fuerte: gratitud. Por la oportunidad de empezar de nuevo. Por la suerte de haber sobrevivido sin amargarse. Pero no olvidó. Porque olvidar sería traicionar su propia historia. Si recordaba, con claridad, no con resentimiento. Recordaba lo traicionado que se sintió, las noches en que se preguntó dónde se había equivocado, las veces que buscó en ella un amor que ya no existía. Pero ahora, mirando el presente, sabía que todo eso tenía que haber sucedido para que pudiera encontrar lo que tenía hoy. No es un amor ideal, pero sí un amor posible, construido sobre el respeto, la verdad y la presencia. Pasaron los años. Emily intentó seguir adelante, pero nada encajaba. Salió con gente nueva, intentó sonreír, fingió ligereza, pero siempre terminaba comparando todo con lo que había perdido. Ningún contacto era igual, ninguna conversación fluía de la misma manera. Se dio cuenta de que lo que buscaba en los demás no era amor, sino una forma de olvidar el amor que había destruido. Lo llevaba en la mirada, en su espalda encorvada, en las respuestas que daba cuando le preguntaban por su pasado. Inventó nuevas historias, omitiendo las partes que más dolían, pero en su interior, todo era un recuerdo. La ausencia de Noah se convirtió en una presencia constante, como una sombra que la acompañaba, silenciosa, pero sin irse. Empezó a evitar los lugares que solían frecuentar juntos, pero eso no impedía que ninguna canción, olor o frase le evocara escenas completas de un tiempo que jamás volvería a su mente. En una noche especialmente difícil, Emily escribió una larga carta. No para entregarla, sino para desahogar todo el dolor que aún sentía. Escribió sobre los buenos momentos, sobre los errores, sobre el vacío. Describió cómo se sentía al ver el reflejo de la mujer en la que se había convertido, sola, cansada, arrepentida. Dijo que el perdón recibido no borraba la culpa que cargaba, y que viviría para siempre sabiendo que tenía algo valioso entre manos y no sabía cómo cuidarlo. Lloró al final, no por él, sino por sí misma. Porque se dio cuenta de que lo había traicionado, sí, pero que también se había traicionado a sí misma. Perdió no solo a un hombre, sino la mejor versión de sí misma que existía a su lado. Noah, a su vez,
le inculcó a su hijo los valores en los que creía con todo su corazón. Le habló de respeto, honestidad y cariño. Un día, mientras veían una caricatura en la sala, el niño se giró y le preguntó, «Papá, ¿alguna vez has estado triste?» Él sonrió y respondió que sí, pero que a veces la tristeza es el comienzo de cosas buenas. Y en esa simple frase, comprendió cuánto había madurado. Ya no había dolor, solo el recuerdo de que, incluso con todo, había sido fiel a sus sentimientos. Nunca traicionó, nunca mintió, nunca dejó de amar, ni siquiera cuando dolía. Emily se encontró con Noah por última vez. Era la boda de un amigo común. Él estaba con su esposa e hijo, y ella sola. Se sentaron en mesas distintas, pero durante la ceremonia intercambiaron una breve mirada. No había enojo en ella. Solo un reconocimiento tácito de que esa historia había terminado. Más tarde, en el salón de la recepción, ella se acercó para felicitarlo por su familia, y él le dio las gracias amablemente. Hablaron unos minutos. Ella, visiblemente afectada, le preguntó si lo había olvidado todo. Él respondió que no, pero que la había perdonado. Y dijo, con su calma habitual, que esperaba que ella también pudiera perdonarse a sí misma algún día. Ella quiso responder, pero se tragó las palabras. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya era un hecho. Él siguió adelante, y ella se quedó. Tras aquel encuentro, Emily nunca volvió a contactarlo. Él vivió una vida tranquila, cuidándose lo mejor que pudo. Ella nunca se casó ni tuvo hijos. Él intentó nuevas relaciones, pero todas fracasaron. No por culpa de los demás, sino porque en su interior, un corazón aún se aferraba al pasado. El tiempo hizo su trabajo, atenuó el dolor, pero nunca lo borró. Noah, en cambio, envejeció junto a la mujer que realmente lo eligió. Tuvieron otro hijo, viajaron y crearon nuevos recuerdos. El dolor del pasado fue reemplazado por una paz bien merecida. Miraba al pasado con respeto, pero nunca con nostalgia. Sabía que esa historia lo había moldeado, pero no lo definía. Si has llegado hasta aquí, es porque te has sentido identificado con cada parte de esta historia. Ahora, dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Qué parte te conmovió más? Deja un comentario abajo y comparte tu opinión. Tu perspectiva puede ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para seguir viendo más historias impactantes como esta. En definitiva, esta historia nos enseña algo sencillo, pero poderoso: la traición no solo destruye relaciones, sino que corroe lo más hermoso de las personas, la confianza, el respeto, la admiración. Cuando alguien decide traicionar, no solo cambia de pareja, sino que cambia toda una historia por un instante. Y lo que se pierde, a menudo se pierde para siempre. El amor exige presencia, verdad y valentía. Y cuando estas tres cosas se rompen, no siempre es posible reconstruirlas. Por lo tanto, cuida a quienes te aman, valora a quienes están a tu lado y, sobre todo, sé leal, no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. Recuerda, en este canal no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es claro: mostrar las consecuencias reales de las malas decisiones, para que nunca olvides que la traición no es solo un error, es destrucción.